Bonito. Entonces, pues nada, queríamos hacerte como algunas preguntas, pues como personales sobre tu carrera, otras en torno a la política monetaria y digamos otra en torno como al tema de género. Ok. Pues la primera es, pues tú siendo excodirectora del banco y ocupando cargos pues en el Ministerio de Hacienda, pues queríamos preguntarte cómo comenzó, digamos, esta relación como con la política monetaria, el sector financiero y pues si siempre te viste como en el sector público durante tu carrera. La respuesta corta es no. Yo entré al banco como muchas veces ocurre en la vida por una golpe de la suerte. Yo ya había definido en ese momento en la universidad ofrecían un programa que se llamaba Opción Colombia y era lo que yo tenía determinado que me iba a ir a hacer, pero Marcela Eslava, que en ese momento manejaba la oficina, no me acuerdo cómo se llamaba, de orientación profesional o algo por el estilo, me dijo que en el banco estaban buscando pasantes, que las personas teníamos que ir recomendadas por la universidad, pero que la universidad, pues que a ella le parecía que mi hoja de vida podía ser una buena, pues que les podía sonar para ese programa. Y finalmente, después de darle algunas vueltas, dije, bueno, listo, sí, me presento al banco. De manera tal que yo entro al Banco de la República y en consecuencia al sector público por cosas de la vida. Si a Marcela no se le ocurre, si no me dice, si ya me hubiera ido a Opción Colombia. Y así llego al banco, en ese momento con unos intereses que yo pensaba eran muy distintos. Yo quería irme a hacer un doctorado en economía agrícola. Yo estaba terminando el PEG en recursos naturales, ya ni me acuerdo. Eh, pero la verdad es que cuando empecé a trabajar en el banco y también por artes del azar, el departamento al que iba a ir no fue al que fui, acabé en otro, haciendo unas cosas totalmente distintas, metida en temas de mercados, pero en temas de mercados financieros desde la óptica del hacedor de política, me empezó a enamorar ese vínculo entre la política pública y los mercados financieros. Y así, digamos que me fui metiendo y quizás al final del día el punto es, pues yo adoro y he adorado toda mi vida lo que he hecho. He aprendido toneladas y todo me ha fascinado, pero en varias coyunturas de la vida lo que determinó el camino que seguí fue la suerte. Creo que a veces la gente no le da la ponderación que debiera darle, a que no todas las cosas las determinamos ex ante, ni todas las cosas son una preconcepción del camino que queremos seguir, porque no es así. Ok. Pues ya la segunda pregunta es, pues digamos, como un poco sobre la coyuntura y pues relacionado también con el tema de política monetaria, pues teniendo en cuenta todo lo que ha generado la pandemia y todos los debates que se han dado, pues hay, digamos, existen como también preocupaciones sobre si el banco puede, como mediante pues la disminución de las tasas, pues lograr el estímulo a la economía, ¿no? Entonces, pues digamos, queríamos saber tu opinión sobre si tú crees que el banco puede continuar bajando las tasas y lograr un estímulo o si, digamos, existen preocupaciones en torno a los mecanismos de transmisión, digamos, para lograr como calentar la economía. Les voy a contestar, a pesar de que sonaba la mejor persona para hacerle esa pregunta, soy la peor persona para hacerle esa pregunta, en parte porque me parece que de ahora en adelante lo que pueda o pueda no hacer la política monetaria es una cosa que tienen que contestar quienes están sentados hoy en la Junta y a uno no le gusta que le anden opinando sobre las cosas que hace o puede o no puede hacer. Les puedo contestar en retrospectiva que era una coyuntura muy compleja porque los mecanismos de transmisión no estaban funcionando, o por lo menos en apariencia no estaban funcionando como normalmente funcionan. Y en su momento, hace un año, tenía por lo menos yo bastante preocupación sobre cómo en realidad se iba a transmitir la política monetaria. Quizá por eso la primera respuesta, la más urgente, bueno, no solo por eso, pero la respuesta más urgente que tiene el banco en términos de política o la Junta es en liquidez. Y la respuesta de tasas, de hecho, se demora un poco. Primero tomamos muchas decisiones en liquidez y solamente cuando viene la Junta en su debido momento, pues empezamos a bajar las tasas. Y tampoco lo hicimos de esa manera acelerada y dramática que les parecía a otros que podía ser la adecuada, quizás. Pero lo cierto es que esos barreras a los mecanismos de transmisión más pues, tradicionalmente conocidos en mi opinión, iban muy de la mano con los confinamientos, porque eso quería decir que la demanda tenía una carga adicional a todas las otras, es decir, que incluso si se bajaban mucho las tasas de interés, pues la demanda ya estaba afectada por el confinamiento. Pero cuando miramos un poco hacia atrás, la transmisión fue buena. En términos de tasas fue buena, en términos de crecimiento del stock de crédito ha sido buena.
Entonces, a pesar de las dificultades, yo veo que la política monetaria logró, digamos, mandar un estímulo, pero siempre existe el albur de que cuando estemos en situación de confinamiento, pues hay más arena en la rueda que la que normalmente existe. Yo creo que eso pues es de ese tamaño. Ok, y pues continuando con ese tema, obviamente pues lo que dices tú, ¿no? Como han salido muchas opiniones sobre muchísimas cosas y pues una de esas y posiblemente la más polémica pues es la posibilidad del financiamiento del gobierno, ¿no? A través del banco, pues es altamente polémico, siempre pues se dice que podría comprometer seriamente la independencia del banco, tener muchísimos efectos no deseados, pero pues digamos queríamos saber sobre este tema, ¿tú qué le dirías a nuestros lectores y de pronto a nuestros lectores que potencialmente no son economistas sobre el tema? Pues miren, ahí de nuevo, y creo que aquí más pues, hacia atrás que hacia adelante. Lo primero que uno tiene que mirar es cómo fueron construidos los marcos institucionales. Y el marco institucional colombiano contempla que haya financiación de emisión primaria del Banco Central al gobierno. Eso está contemplado. Tiene unos requisitos y es que tiene que haber una votación unánime de los miembros de junta directiva para que ello ocurra. Si esto fuera totalmente espantoso, digámoslo así, o si no fuera conveniente en ningún conjunto de circunstancias, pues eso no estaría contemplado en el marco institucional o tendríamos que estarlo revisando. Entonces, pues lo primero es que esa es una de las posibilidades que existe. Y yo creo que en ese sentido, esto solamente para alejarme de ciertas posturas en las que uno ni siquiera puede pensar en las alternativas. Las alternativas hay que pensarlas todas. Hay que pensarlas dentro de una idea de evaluación de costo y beneficio. Y lo cierto es que hasta el momento el gobierno colombiano ha tenido fuentes de financiación. Y recurrir a una alternativa que debiera ser de última instancia, porque al pasar por un proceso de emisión, pues las consideraciones con las que se está haciendo no son las que tenemos en el funcionamiento normal de la economía, puede mandar una señal precisamente que lo que haga es minar la confianza de esos mercados que hasta el momento han venido financiando al gobierno colombiano. En ese sentido, uno lo que debería es preservar todas aquellas condiciones que hagan que yo me pueda financiar lo más sosteniblemente a las menores tasas posibles en el tiempo. Y eso, en mi opinión, lo que hizo es que por lo menos hasta que yo pude ser parte de la discusión, esta alternativa, que de nuevo es una alternativa, no era la alternativa que uno hubiera priorizado en su momento como la mejor, porque no se estaban enfrentando condiciones de mercado que llevaran al soberano a decir, yo ya tengo que recurrir a esta opción, que debiera ser de última instancia porque contamina el precio y la cantidad a la que yo puedo conseguir los otros recursos. Hasta ahí para los economistas. Para los no economistas, digámoslo así, ese es un poco el punto. Cuando todos pensamos en la idea en la que vamos a imprimir dinero imprimir dinero más allá del necesario, porque es importante tener en cuenta que es que imprimir dinero, el Banco Central imprime dinero todos los días. Mi sueldo era impresión de dinero, es decir, la economía necesita que haya emisión para estar funcionando. Lo que pasa es que esa emisión va de la mano con una evaluación de cuál es la necesaria para que la tasa de interés sea la que determinó la junta directiva. Pero pensar en emitir con otra idea, que es la de ya darle esta financiación de emisión primaria al gobierno, puede generar unos desequilibrios que hagan que perdamos la confianza de muchos agentes que confían en la economía colombiana, que la financian no solamente en su frente fiscal, sino en su frente externo. Nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente, eso lo que quiere decir es que lo que producimos es más chiquito que lo que invertimos y consumimos. La diferencia, al igual que en un hogar o en una empresa, son recursos de financiación. Necesitamos que alguien nos llene ese huequito. Y eso se hace a través de deuda o de inversión, y ese déficit en cuenta corriente, en consecuencia, está financiado por el resto del mundo. Y a ese resto del mundo, al igual que el que nos financian el déficit fiscal, pues tenemos que parecerles negocios atractivos en el largo plazo. Y entonces cada decisión que tomamos importa en esa evaluación. Y es por eso que aparentemente suena una solución fácil,
en el largo plazo puede no ser la correcta, porque en el largo plazo puede hacer que estemos en peores condiciones, ya todo sumado, que habernos ido por ese campo. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, Ana Fernanda. Ahora queremos cambiar un poco el chip de la entrevista. Estas entrevistas que estamos haciendo son para una edición especial por el mes de la mujer. Y nosotros queremos resaltar el trabajo de las mujeres economistas. Como ya te dijo Gabriela y Esteban, nosotras te admiramos mucho y por eso quisimos hacer esta entrevista contigo, porque no solo para nosotras, sino para muchas otras economistas, tú eres un modelo a seguir. Entonces, de acuerdo con esto, nos gustaría saber cuáles son los retos que has tenido que enfrentar para entrar a espacios dominados principalmente por hombres y qué te gustaría cambiar en el futuro sobre esto. Yo creo que voy a dividir los retos en las cosas internas y en las cosas externas, para ponerlo de alguna manera. En las cosas internas, creo que a pesar de que ha habido muchos cambios sociales, socioculturales, vamos a llamarlos así, yo sigo sintiendo que nosotras tenemos unos miedos y unos sentidos del deber y la responsabilidad, y lo está diciendo una persona que no viene de un entorno muy estereotipado en cuanto a los roles de género. Ese no fue el caso en mi infancia. En mi caso, mi mamá trabajaba, toda la vida trabajó. Yo te diría incluso que mi mamá fue el principal proveedor de mi hogar. Es decir, yo no crecí con un estereotipo de género en el que las mujeres tuviéramos unas labores o una carga asimétrica en las labores de cuidado. En mi casa, pues mi mamá había contratado personas que se encargaban de eso, entonces eso no fue con lo que yo crecí. Y aún así, y tampoco soy una persona que tenga muchos problemas de autoestima, si acaso lo contrario a veces, y sin embargo sí había unos miedos y unas inseguridades a lo largo de mi carrera que no hicieron que, pues, es decir, llegué a donde llegué, pero fue muy costoso para mí. Ahora, contestando una entrevista que contesté hace unos días, pensaba yo, esos miedos fueron una gran barrera y también fueron una gran fuerza. Solamente para decirles que en este caso no hay unas salidas formulaicas. Esos miedos también hicieron que trabajara el doble, que le pusiera el doble de empeño, que nunca aceptara un no como respuesta. Si yo sentía que yo tenía algo que decir, entonces insistía. A veces insistía además. Tengo fama de muchas cosas que arrancaban por ir, de irreverente, de imprudente, de intensa. Y quizás esas cosas también venían de esos miedos que en muchos casos me hicieron sentir una cosa que hoy en día ya la literatura bautizó como el síndrome del impostor, porque cuando yo era chiquita eso era solamente me estoy muriendo de susto. Eso en cuanto a muchas cosas internas que he tenido que trabajar sobre dónde debiera estar, cuáles eran mis responsabilidades y cuáles no. Sobre qué cosas debía sentir culpa y sobre qué cosas no, con lo cual tanto en el matrimonio y en la maternidad estos factores se multiplican como champiñones en realidad. Y luego vienen las barreras externas. En cuanto a las barreras externas, digamos que al final del día, por la forma en la que yo las viví, y por algo como de lo aguerrida que es mi personalidad, yo sencillamente, si aparecían, las vencía. Pero sí siento que la idea de que nosotros tenemos que cargar una carga asimétrica respecto de lo que hoy en día se llama la economía del cuidado, entorpece mucho la discusión. Entorpece mucho la discusión para nosotras y entorpece mucho la discusión para sus colegas hombres. Lo que pasa es que vamos tan atrás en este diálogo que ellos no se han dado cuenta, pero ya se darán cuenta ellos. Esas barreras externas venían de que las cargas del cuidado, que son muchas, porque no son solamente los hijos, son un montón de tareas y de gerencias y de cosas que uno todo el tiempo tiene que tener en la cabeza, estaban asimétricamente distribuidas en mi vida. Y lo primero es que hacen que el desgaste físico de una mujer
haciendo la misma cosa que su colega hombre es muchísimo más grande. La exigencia es realmente muy brutal. Sí se puede, pero lo que yo quisiera cambiar para contestar la segunda parte de la pregunta es que quisiera que las mujeres que acaben teniendo como yo todo, yo lo he tenido todo, yo he hecho lo que yo he querido y he hecho lo que he querido, me atrevo a decir más que mis pares hombres, porque lo he hecho dándome el permiso de ser la mamá que soy, de tener espacios en los que estoy totalmente dedicada a esas labores del cuidado que me parecen más que un deber, un derecho que ejerzo felizmente. Así que en ese sentido yo tengo un privilegio que va incluso más allá, como les digo, de mis pares hombres. Pero creo que el desgaste en el que he incurrido ha sido amplísimo y no quisiera que ese fuera el desgaste en el que incurran ustedes. Quisiera que mi trabajo haya hecho que se allane un poco la vía, contarles a estas nuevas generaciones que son ustedes la importancia del aspecto romántico de sus vidas, de todas aquellas cosas que no hablan cuando nos hablan de que es que tenemos que entrar al mercado laboral, etcétera, y que hacen que me haya tocado aprender muchas lecciones de la forma más dura, digámoslo así, para poder llegar donde estoy. Y cuando digo donde estoy, no me refiero a un tema laboral, me refiero a un tema espiritual, a donde estoy hoy vitalmente respecto de lo que he hecho con mi vida y lo que quiero seguir haciendo. Gracias, Ana. Me gustó muchísimo tu respuesta y creo que tus palabras van a resonar mucho con nuestras lectoras. Me respondiste la siguiente pregunta que te iba a hacer con esta, pero sí quería agregar a tus comentarios que es muy cierto lo que tú dijiste en que la representación de mujeres en unos espacios a otras que estamos de pronto apenas empezando, pues son muy importantes. Tener esas figuras de mujeres como codirectoras del Banco de la República es una señal que nos dice a nosotras, ustedes también pueden estar allá algún día. Entonces, en verdad, es algo muy importante para nosotras como estudiantes o para las economistas que apenas están iniciando su carrera, ver esa representación y pues que, como tú lo dijiste, que estén ahí aplanando el camino para nosotras. Sí, eso así lo entendí y quiero también confesarles una cosa que me da mucho orgullo de verlas a ustedes. Eso lo entendí el día que llegué a la Junta, no lo entendía antes. Y yo llegué vieja, yo tenía 38 años. Bueno, no sé si muy vieja, pero tenía 38 años. Todo para decirles que también creo que oigo algunas voces que dicen que ya no se necesita, bautícenlo como quieran, el feminismo, un trabajo por la equidad de género. Y mi respuesta es radical, se necesita y se necesita profundamente, ustedes todavía necesitan un montón de apoyo. Gracias. Ahora te quiero preguntar, cambiando un poquito de tema de nuevo, ¿cuáles son tus proyectos actuales y futuros? Y si están tus planes volver a dar clases en la universidad, que sería buenísimo, ¿qué clase te gustaría a ti dar? Bueno, en este momento tengo, como decía, yo hablo mucho en broma, pero es literalmente cierto, yo tengo un contrato laboral desde que tengo 21 años cumplidos. Entré a trabajar en el Banco de la República el 5 de septiembre de 1995 y no he dejado de tener un contrato laboral desde entonces. Entonces es la primera vez que me estoy dando la opción de por un ratico sentarme y pensar, quiero aprender de cosas nuevas, quiero salir de la política pública porque quiero ir a hacer cosas que no he hecho. Eso no tiene ningún significado intrínseco de que no me guste la política pública. Quiere decir que quiero aprender otras cosas porque eso es parte de lo que a mí me mantiene viva y contenta. Pero no tengo ningún proyecto específico aún. Sobre dictar clases, pues eso es una decisión de la universidad, entonces tienen que decirles que por favor me inviten. Normalmente a mí me invitan semestre saltado, y bueno, y la verdad es que también tengo que decirlo, es porque en su momento les dije, no aguanto la carga de todos los semestres. Entonces yo dicto semestre saltado una clase que se llama Mercados Financieros. Y esa clase sería la que me gustaría, a mí yo soy feliz dictando mi cátedra, a mí me encanta, las cosas de las que hablo son de las que me enamoran, me encanta, tengo espacio para hablarles de muchas cosas, tengo espacio para hablar de cosas conceptuales, pero además también de cómo funciona la vida real, que ya para esos semestres, que son los últimos semestres de la carrera, me parece
que usted necesita ya empezar un poquito, a, por lo menos no en todas sus clases, ni tiene que ser el core de la tarea universitaria, pero sí empiezan a necesitar algunas luces de qué es lo que se van a enfrentar cuando estén allá afuera, porque pues obviamente es un cambio importante en la vida de ustedes, los estudiantes. Y creo que ojalá a participar en cualquier proyecto de equidad de género que se esté dando, y en esa medida, pues todas las invitaciones, a hablar para ustedes, a la si mi unidad de SACE, si vienen, si van, si me llaman de aquí y de allá, ese sí es un proyecto al que le quiero dedicar todo el tiempo. Este fue digamos, cuando me nombraron codirectora del banco, a uno le están ofreciendo un cargo, pero además le están haciendo muchos regalos. Y yo creo que el regalo más grande que me hicieron a mí fue el de abrirme un espacio, el de darme una vitrina para hablar de la equidad de género, con unas connotaciones importantes por lo que dices tú, porque ser una mujer que tenía una capacidad de decidir en la política pública económica me dio una voz que yo creo que aproveché bien y que ya hoy en día creo que es mía. Entonces, en la medida en que eso pueda contribuir a la formación de ustedes y de las generaciones que vienen atrás de ustedes, le quiero dedicar todo el tiempo del mundo. Eso probablemente no será una clase, pero siento que cada vez más hay más actividades, conferencias, seminarios, foros, en fin, en los que hablar de este tema me parece que es importante y que aunque suene que se hace mucho, todavía no se hace lo suficiente. Ana Fernanda, muchas gracias. En verdad, a mí también, pues me parece que lo que dices es muy interesante. Creo que nunca había escuchado, digamos, a nadie referirse como sobre el tema, digamos, de la economía del cuidado y el hecho, pues, del matrimonio, de los hijos, como un derecho y como algo que, pues, que también te llena, ¿no? Que no, pues, usualmente se refiere a eso como el deber que han tenido las mujeres y la carga y como si fuera algo, sí, como negativo y digamos, sí siento que eso por lo menos en mí se me ha quedado en el cerebro y digamos, digo como no, si yo quiero ser una persona exitosa, pues no, sí, digamos como que no debo como meterme, digamos, como en esa carga, pero pues digamos también lo que tú dices, como que es algo que te llena y es un derecho que tú también ejerces y algo que han perdido, digamos, los hombres también, como la manera en cómo se ha desarrollado, digamos, la sociedad me parece que pues es un punto de vista que nunca, o sea, que nunca lo Ya había, gané. nunca lo había Si no lo escuchado. habían oído, ya gané. Es muy importante que le den un poquito. Hace un tiempo salió un video de unos españoles cantando y salían un montón de artistas que la canción se llamaba Dale la vuelta a la tortilla. Denle la vuelta a la tortilla. Esto en algún momento se convirtió en una lucha, comillas, comillas, por la participación de la mujer en el espacio laboral. Ahí faltan cosas, no se los voy a negar. Segundo, en el problema de inequidad de género hay un universo de cosas que ya no son respecto de esta cosa de si la participación, sino de unas barbaridades de violencia entre géneros. Porque es que, mejor dicho, a las mujeres que las lastiman en esta violencia de género, ahí hay un drama. En el agresor hay otro drama que también creo que dejamos de lado y que al que hay que pararle bolas, digámoslo así. Pero sobre todo, cuando digo darle la vuelta a la tortilla, nos olvidamos, el espacio doméstico no es una cruz, esta es la vida. La vida está hecha de las personas a las que queremos, a las que cuidamos. Eso no es, ¿en qué momento fue que convertimos eso a un espacio negativo que nos impusieron y nosotros queremos solo lo laboral y ellos están luchando por dejarnos afuera de lo laboral? Yo digo, esto se convirtió en un discurso loco. Este es el espacio al que tenemos derecho todos y lo que deberían estar reclamando los señores es este derecho. Como ellos no lo están reclamando, yo creo que hacen falta voces femeninas que les hagan ver de lo que se están perdiendo. Y lo que la sociedad debería buscar es que los dos tengamos una participación equitativa en ambos espacios, porque tenemos derecho a ambos espacios. Y claro, en ambos espacios hay deberes, pues a uno no le pagan por trabajar porque sea propiamente solo el ejercicio del placer. Entonces, si esa idea les sirva de algo, ojalá la cultiven. Es tener una vida afectiva, es a lo que vinimos al mundo. Los seres humanos vinimos a querer otra gente. Claro,
apasionarnos por el trabajo, etcétera, pero pensar que eso teníamos que volverlo como excluyente de la vida personal es un pecado que creo que cometió la sociedad hace muchos años y ojalá podamos revertirlo.